tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Continuando con nuestro estudio acerca de la armadura de Dios como el instrumento dado al creyente para enfrentar y vencer a nuestro enemigo el pecado, recordamos que esta armadura contiene 7 prendas. Las 3 primeras son armas que nos dan firmeza. A ver, ¿me recuerdan cuáles eran esas armas? ¿Cuáles son esas armas que nos dan firmeza? Primero, ceñidos nuestros lomos con el cinturón o el cinto de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con el apresto del Evangelio de la paz, con el apresto, o sea, con la presteza de ir a predicar el Evangelio. Y luego vimos 2 armas de defensa. El escudo de la fe, con el cual apagamos todos los dardos de fuego del enemigo, y el yelmo, el casco de la salvación. Ahora nos quedan 2 armas, y esas 2 armas son de ataque. Hemos visto en la distribución que nos da el apóstol Pablo, y discerniendo un poco cómo el Señor nos muestra armas de firmeza, armas de defensa, armas de ataque. Y hoy vamos a comenzar a conocer esas 2 armas de ataque: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración. El versículo 17 dice: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya estando bien firmes, bien aferrados en la batalla, y habiendo cubierto nuestro ser espiritual por todos los flancos, vamos a proceder a atacar a nuestro enemigo. Ya empezamos a atacar a nuestro enemigo. Mira que para vencer al enemigo tenemos que estar primero firmes, luego resistiendo el ataque, pero ahí no nos quedamos, tenemos que dar ataque, atacar, ¿cierto? Y esto implica que el Señor no solamente pretende que estemos protegidos, sino que avancemos en nuestra vida cristiana. Muchas personas invocan, desean, anhelan el estar solamente protegidos, ¿no? Y hemos oído, no sé si ustedes han oído, a mí, gracias al Señor, desde mis primeras leches espirituales, nos enseñaron esto, que hay gente que tiene tanto mito, tanto fetiche dentro de la iglesia, ¿no? Me cubro con la sangre de Cristo. Y si no están cubiertos con la sangre de Cristo, terrible esto, ¿no? Si no han hecho determinada oración, su vida va a estar un caos todo el día. Asimismo, hay algunas personas que antes de salir de su casa dicen: no, me he visto con la armadura de la fe, entonces me pongo el cinto de la verdad, me justo el cinto de la verdad, me pongo la coraza de justicia, me pongo el escudo de la fe, me calzo el apresto del Evangelio de la paz, y me pongo el casco de la salvación y tal. Y si no se ponen ese día la famosa armadura, cualquier cosa que les pase le echan la culpa a la armadura. Que no se pusieron la armadura, ¿no? Como si fuera un fetiche. ¿Sí? Para yo poder vivir necesito la armadura de Dios. Estos son fetiches que ha creado la religión evangélica. Son cosas falsas, la Biblia no dice que hagamos estas cosas, ¿cierto? Entonces, dentro de eso, muchos cristianos quieren ser protegidos por el Señor, estar en una urna de cristal, del cristal más fuerte, en donde no le penetre nada. Y más hoy en día en esa moderna religión de la prosperidad, ¿no? En donde Dios te ama y te cuida y todo te lo da. Eres un niño mimado de Dios, eres una niña mimada de Dios. Es más, aún ya ni niño ni niña eres. Eres un príncipe, eres una princesa, hijo del rey. Y entonces va a estar ahí guardadito y nada te va a pasar. Eso es falso. Todo eso es falsedad.
Vemos que en las armas que el Señor nos da, sí nos da armas de protección. No nos trata como a bebés ni como a principitos metidos en una urna de cristal, sino nos trata como soldados que debemos estar firmes para pelear la buena batalla de la fe, porque nosotros tenemos luchas espirituales y nuestros enemigos ya están evidenciados por la palabra. Nuestro enemigo el diablo, nuestro enemigo el pecado, nuestro enemigo la carne, nuestro enemigo las vanidades del mundo. Ya está evidenciado. Ahora, ¿nos vamos a dejar derrotar por el enemigo? ¿O simplemente nos vamos a acurrucar por ahí metidos detrás de un arbolito, que ninguna flecha nos llegue, que nunca el enemigo venga a molestarnos? No, el Señor nos da armas poderosas para atacar, para enfilar nuestro ataque contra nuestro enemigo, el pecado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros avancemos en nuestra vida cristiana. El creyente que no toma sus armas poderosas de ataque no va a avanzar en el reino de los cielos, no va a avanzar en su vida cristiana. Muchos cristianos de nuestro tiempo quieren la vida cómoda de la protección, pero el verdadero cristiano, el comprometido, el soldado valiente es un guerrero avesado que ataca y avanza y que procura el engrandecimiento del reino en la conquista de esos terrenos que nuestro enemigo usurpó por años en nuestra vida. Y eso es una lucha continua. Esa no es una lucha para un día y para 2 días. No, eso es una lucha. Yo llevo 23 años en el Señor ya, y esa lucha ha sido permanente. Y vaya que cada día parece que arrecia más. Entonces tengo que inclinarme y decir: Señor, a veces necesito más de tus fuerzas, de tus armas, porque veo que los avances son por centímetros. Y hay muchas cosas en mi vida que todavía deben ser ganadas, deben ser conquistadas para el reino de Dios. ¿Qué es para el reino de Dios? Para que Dios reine en mi vida. Que Dios reine en mi vida, por ejemplo, en el área de mi carácter, de cómo soy. ¿Cierto? Y ahora en el sermón vamos a ver 4 o 5 aspectos del carácter de Dios en la vida del cristiano. Y vamos a ver cómo fallamos en ese carácter de Dios. Vamos a ver hoy 3 aspectos de la espada espiritual, que es la palabra de Dios. Y dice que la primera arma que nos muestra es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Primero vamos a ver las características de la espada que habla allí el apóstol Pablo. Segundo, la naturaleza, su procedencia. Y tercero, el cuidado y el uso que debemos darle. La espada del soldado romano a la que se refiere el apóstol Pablo ya lo hemos visto aquí varias veces anteriormente. Recuerdo específicamente una predicación que vimos sobre Hebreos 4:12, la espada de 2 filos. No es una espada como la de los espadachines o los que practican el deporte de la esgrima, sino es una espada corta llamada makhaira en griego. Makhaira. También se conoce, hoy en nuestros días se puede conocer como una daga. Y es un arma muy manuable, es un arma que ellos podían trabajar, ¿sí? Junto con su escudo, podían trabajar fácilmente. Era muy eficiente porque tenía 2 filos. Y su propósito era herir gravemente al adversario. Y cada vez que ellos introducían la espada o la daga o la majaira, le daban vueltas así, con una licuadora allá adentro. Y como tenía 2 filos, y esos filos pues eran como los de la Gillette hoy en día, imagínense el daño. Nadie quedaba con vida. Nadie quedaba con vida. Ahora, el guerrero debía mantenerla siempre bien afilada y dispuesta a mano para ser blandida, esgrimida en el momento de la batalla. Asimismo, la espada de la armadura espiritual debe ser de fácil manejo. O sea, debe estar en nuestro corazón. Tan fácil debe salir de nuestros labios esa espada.
debe estar afilada por los dos lados de la hoja. El cristiano debe ser diestro en su uso y además debe afilarla permanentemente. O sea, debemos afilarnos en la palabra. Esto nos indica que debemos tener o prestar suma atención a la palabra de Dios, porque es un arma muy especial. Y con la palabra de Dios vamos a vencer a nuestro enemigo, el pecado, cada vez que venga a perturbarnos. Vemos también el segundo aspecto, y es la naturaleza de esa espada. El Señor nos dice que esa espada es una espada de acero inoxidable, ¿cierto? ¿Qué dice allí? A ver, busquemos en la palabra. ¿Qué dice que la espada es de qué? La verdad. ¿Oh, cómo? La espada del La espada del Espíritu. Eso no es una espada natural, sino espiritual. ¿A quién le pertenece esa espada? ¿La espada es de quién? De Dios. Del Espíritu. ¿A quién le pertenece la espada? Al Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios. Y como es propiedad, es pertenencia, es naturaleza del Espíritu de Dios, es una espada de santidad. Es una espada santa. ¿Qué quiere decir que es una espada santa? Que es una espada separada, guardada del pecado, pura, santa, inmaculada. Eso debemos creer de la santa palabra del Señor, por eso se llama Santa Biblia. Porque es santa. Y si es santa es para los santos. ¿Saben una cosa? Solamente los santos podemos entender las Sagradas Escrituras. Amén. Usted puede darle a un gran doctor, a una eminencia de hombre intelectual, lea la Biblia y entiéndala. Y dice, no, eso es incomprensible. ¿Cómo que aquí vemos a un Dios que mata gente? ¿Qué tipo de Dios es ese? No lo entienden. José Saramago, Premio Nobel de la Literatura, portugués, hombre ilustre según las gentes. Dice de la Biblia, ese libro no se debe leer, es un libro socio. Es un libro lleno de perversidades. ¿Ah? ¿Será que él la ha leído? Bueno, debe ser que sí. Ahora, ¿creen ustedes que José Saramago tenga razón? Jamás. Sí, tiene toda la razón. ¿Por qué? Ese libro muestra la perversidad humana. Corazón del hombre. Es un libro perverso. Desde el comienzo empieza presentando a un hombre creado por Dios en santidad y en perfección, rebelándose contra el que lo hizo. Conclusión, somos unos rebeldes de atrás. Y luego vemos a un hermano matando a su otro hermano. Y luego vemos a un hombre que no aguantó tener una sola esposa, entonces ya tuvo concubinas. Y así a través de toda la Biblia vemos perversidad tras perversidad del género humano. Pero quizás José Saramago haya interpretado ese aspecto. Pero él no ha podido interpretar el amor de Dios al dar salvación a los hombres y reconocer que él es tan perverso a la luz de las Escrituras como cualquiera de esos hombres que están escritos allí han sido perversos. Y que su único camino de salvación es acudir a Cristo. Por esa razón, él no puede reconocer la palabra de Dios como santa. Entonces la tilda de perversa. O tilda a Dios de perverso. Bueno, Dios es santo y su palabra es santa. Sí nos habla de la perversidad del hombre, pero nos habla de la santidad y la grandeza y de la bondad y de la misericordia de nuestro Dios. Amén. Especialmente de Cristo, su Hijo, nuestro Redentor. Ahora, la palabra es santa, apartada para los santos.
Solamente los santos podemos entender la palabra. Y a mí me causa admiración cómo muchas personas indoctas que quizás han tenido pocos estudios y vienen a la palabra de Dios y son iluminados por la verdad y sus vidas son realmente transformadas. Y era mi oración, no sé si esta mañana o ayer, no lo recuerdo. Señor, tú usas a este indocto, a este hombre inútil, para predicar la palabra de Dios, para que tu gloria sea vista. No a mí, Señor, que no espere de mis hermanos el reconocimiento por la predicación de la palabra. ¡Ay, el pastor cómo predicó de bueno hoy! No, sino que vean en mí el mensajero que trae un mensaje. Lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje. Pero más importante que el mensaje es el dador del mensaje. Una palabra santa proveniente de un Dios santo, dada solamente a los santos. Ahora es una palabra poderosa. Poderosa, su palabra tiene poder. Tiene el poder creativo. Pero también tiene el poder de la nueva creación. Es una palabra de justicia. Es una palabra de vida. Es una palabra que es eterna. Es una palabra que tiene todos los atributos divinos. Por eso la espada del Espíritu pertenece al Espíritu. Es como el Espíritu. Y Dios nos la ha dado. Amén. Amén. La palabra de Dios es la naturaleza más poderosa, porque por la palabra de Dios fue creado el universo, como dice Hebreos capítulo 11. Vamos a ir allí a Hebreos 11. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos que el universo fue formado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve, sino de dónde vino lo visible, del poder de la palabra de Dios. La espada del Espíritu tiene poder para crear, pero ¿saben una cosa? También tiene poder para destruir. Tiene poder para levantar, pero también tiene poder de derribar. Y ahí es donde está la diferencia con una espada común. La espada común solamente destruye. Por eso alguien dijo que se esperaría aquel día en que las espadas se fundieran para hacer asadas. ¿Saben qué es una asada? Un asadón, mejor dicho. Que las espadas de la guerra se fundan para convertirlas en asadones de la agricultura. Sería muy lindo ese día. Bueno, no se ha producido ni se va a producir hasta que Cristo, el Señor, en el juicio final juzgue y queme todas las espadas y las funde, y al hacer un nuevo cielo y una nueva tierra, quizás esas espadas se conviertan en asadas. La espada espiritual es la llenura del Espíritu Santo en el creyente por medio de la palabra de Dios. Ser llenos del Espíritu, dice la palabra de Efesios. Que seamos llenos del Espíritu Santo, más bien ser llenos del Espíritu, no embriagándose con vino, sino siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es lleno una persona del Espíritu Santo? Teniendo la palabra de Dios en abundancia. En abundancia. Algunas personas dicen: uy, es que ese está lleno del Espíritu Santo porque empieza a temblequear, empieza a hablar un poco de bobadas, en lenguas raras. No, esa persona no está llena del Espíritu Santo, a lo mejor está llena de demonios. Una persona, un creyente, está lleno del Espíritu Santo cuando está lleno de la palabra, porque el Señor dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando un creyente está lleno de la vida de Dios, de la palabra de Dios, está lleno del Espíritu. Esa es la llenura del Espíritu. Y en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, que ya estudiamos en esta misma sección, la anterior sección, viendo el ejemplo del Señor Jesucristo venciendo al pecado,
Vimos cómo el Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo en su bautismo. Y después fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y por estar lleno del Espíritu, lleno de la palabra, pudo enfrentar las artimañas del diablo y vencerlo. Ahora, ¿cómo lo venció? Por medio de la palabra. El Señor le decía, escrito está, escrito está, escrito está, y esto fue suficiente para que nuestro adversario el diablo no le tentara más. Solo cuando se está lleno del Espíritu Santo, la palabra de Dios fluye en nosotros y podemos resistir a nuestro enemigo el pecado. Amén. El Espíritu Santo nos da la palabra de Dios. Él es el propietario de la palabra, o Él es la naturaleza de la palabra, y Él nos da la palabra para que sirva como espada de ataque a nuestro enemigo espiritual. El Espíritu nos da el buen depósito de la palabra para atacar al enemigo, para que Él huya. Y en cuanto Él huye, nosotros avanzamos. En cuanto el enemigo huye, nosotros debemos tomar esas posesiones que tenía el enemigo y avanzar el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Podemos entenderlo? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Amén. Es una lucha del reino de Dios en nuestras vidas contra el reino de las tinieblas. No es una lucha por nuestra alma. Nuestra alma ya tiene propietario. Es una lucha por el reino de Dios en nuestras vidas, para que no reine más el pecado, sino reine Dios. Amén. Pero asimismo, como la palabra destruye al enemigo, también la palabra edifica nuestras vidas. La palabra edifica nuestras vidas porque está alimentando nuestra fe. Entonces, por eso es de dos filos. Por un filo destruye, pero por el otro filo levanta, construye. Esa es la importancia de la palabra. Y eso es lo que tiene que ver la naturaleza de la palabra en nuestras vidas. Porque la palabra es del Espíritu, porque la palabra es de Dios, va a destruir el pecado, pero va a construir, a edificar nuestras vidas. Ahora vamos a mirar finalmente el entrenamiento para el manejo de la palabra y el uso de la palabra, de la espada. Uno de los graves problemas del cristianismo moderno es su desconocimiento bíblico. No sabe usar la espada espiritual. ¿Cierto? No saben usar la espada espiritual. Es triste. Y respecto de este asunto se ha hecho mucho fetiche. Apréndase unos cuantos versículos bíblicos. Por ejemplo, me cubro con la sangre de Cristo, que ni siquiera es un versículo bíblico. Y cuando usted ve un peligro, diga, me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo, me cubro. Y eso es, mire, efectivo. Eso es falso, hermanos. La palabra de Dios debe ser toda, debe ser usada toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Saben? Ahora que he entrado, estoy entrando en un estudio mayor, tanto de Génesis como de Apocalipsis. Y al ver esa comparación, y especialmente de Apocalipsis, wow, la verdad que digo, Señor, por tu palabra me edificas cada día más, me das cada día más seguridad, puedo atacar más a mi enemigo, el pecado. La instrucción del Señor acerca del entrenamiento en el uso y en el mantenimiento permanente del arma es que debemos perseverar. Así como el soldado cuida y afila su espada, nosotros debemos ser constantes en su afilada. ¿Cierto? Mire, cuando los soldados romanos no tenían batalla, ellos cogían su piedra de amolar y su majaira y empezaban
a funcionar. Y tenían sus piedras especiales, ¿cierto? Con las cuales ellos le daban el filo y lo probaban, ¿no? Lo probaban aún afeitándose. ¿Cómo estaba la espada? Así mismo nosotros los creyentes debemos disponernos diariamente a intimar con la palabra de Dios, a conocer la palabra de Dios. Y debemos hacer tres cosas importantes con la palabra de Dios. En primer lugar, escudriñar las Escrituras. La palabra dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que ahí hallarán la vida eterna. Y eso es cierto. Y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Les invito a que abramos las Escrituras allí. 17:11, un versículo muy conocido en medio de nosotros. Dice, estos, los de Berea, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez. ¿Cuál mensaje? El mensaje del Evangelio. Y todos los días, ¿cada cuánto? Todos los días examinaban. ¿Qué hacían todos los días? Examinaban. Ojeaban la Biblia. La examinaban. No. ¿Cómo hace un médico cuando tú vas a un examen médico? ¿Te gustaría que el médico te mirara? Sí. Me parece que está bien. No, estás rosadito, rozagante. Tienes esos ojos brillantes. Sí. Bueno, estás bien vestido y todo. No, tómate un par de aspirinas, que te duele la cabeza, tómate un par de aspirinas, ya listo. ¿Te gustaría un examen así? Eso no es un examen, eso es una ojeada. Pero tú llegas y el médico toma su estetoscopio y te mira por un lado, por el otro estómago, tosa, saca la lengua, miramos, le ponen unas cosas que tienen ellos, le miran los ojos, los oídos, la nariz, la garganta, la tensión. Le vamos a tomar una muestrecita de sangre a ver cómo está de la glucosa. Eso sí es un examen. Por lo menos 15 minutos, media hora. ¿Qué más tienes? ¿Cómo estás? Miramos los reflejos. ¿Cómo te has sentido? Respira profundo. Eso es un examen. Esto hacían los de Berea con la Sagrada Escritura. La examinaban, le ponían el estetoscopio y miraban allí con lupa lo que el apóstol Pablo les decía. ¿Para qué? Para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Hermanos, y qué dicha es cuando algunos hermanos me dicen, pastor, estuve meditando en el mensaje del domingo y wow. Hoy en día tenemos un medio muy especial, la hermana Ángela está grabando. Y tú puedes entrar a internet, a YouTube, y encuentras las predicaciones. Yo las reescucho cuando puedo. ¿Por qué las debo escuchar? Para mirar si lo que yo dije está de acuerdo a las Escrituras. Porque si no está de acuerdo a las Escrituras, lo primero que tengo que hacer es venir el domingo siguiente y pedirles perdón a ustedes por haberme salido de las Sagradas Escrituras, porque mi oficio es llevarles a la Escritura y solo a la Escritura y nada más que a la Escritura, hermanos. Amén. Entonces, si yo me salgo de las Escrituras, peco contra Dios, mi Señor, el Señor de las Escrituras, el dueño de la iglesia, el que me ha ordenado, enseña solo Escritura y peco contra ustedes. Porque si yo les enseño algo fuera de la Escritura, los estoy llevando a perversidad, a perdición, los conduzco al infierno, hermanos. La palabra de Dios es luz que alumbra nuestro camino ¿hacia dónde? Hacia la eternidad. Hacia el cielo, hacia la eternidad, hacia nuestro encuentro eterno con Cristo. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es escudriñar las Escrituras, interesarnos en cuidar. Algunas veces ustedes notan que yo digo, bueno, aquí dice tal cosa, como por ejemplo, la palabra, cuando empezamos a estudiar la armadura de Dios, dije, mire, el primer término es por último. Y estudiamos esa frasecita por último, ¿se acuerdan?
que lo estudiamos, que era un enlace que tenía que ver con todo el contexto, no solamente del capítulo 6, sino con todo el contexto de la acción o la actividad del creyente a partir de 4:17, y no solamente con ellos, sino con toda la epístola, y no solamente con todas las epístolas, sino con todas las cartas del apóstol Pablo, y no solamente con todas las cartas, sino con todo el Nuevo Testamento y a su vez con la Biblia. Por tanto, recuerdan ustedes una vez que presenté un sermón, expuse un sermón, Jesús es el camino. Solamente tomamos esa palabra, el camino, ese adjetivo. Jesús es el camino, y estuvimos meditando 1 hora acerca de qué es el camino, qué quiere decir ahí. Ay, pero tan minucioso. Eso es escudriñar, eso es examinar las Escrituras, letra por letra, palabra por palabra, para saber qué es lo que dice el Señor. Amén. Luego de que nosotros hemos escudriñado la Escritura, debemos meditar en ella. Y la palabra meditar, lo repito, es el rumiar de las vacas, de los herbívoros, que cogen y se comen el pasto, y ellos no se lo tragan, se lo quedan a mascar todo el día. Así debe entrar la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y debe ser mascada en nuestra mente, debe ser meditada, desarrollada. ¿Qué fue lo que dijo el pastor? ¿Qué quiso decir? Le voy a preguntar, yo no entendí, voy a escudriñar otros versículos. Vea, mire, este versículo me lleva al otro. A mí me gusta, por ejemplo, cuando a algunas personas les podrá parecer Alberto muy cansón. Pero ese Alberto se interrumpe. No, hermanos. A mí me gusta cuando Alberto pregunta. Eso quiere decir que él no traga entero, él está meditando en las Escrituras. Pero pastor, en tal parte dice aquello. Pero pastor, en tal parte dice aquello. ¿Qué relación tiene? Enséñeme, muéstreme. Un hombre que no traga entero es como los de Berea. A ver si lo que le está diciendo es cierto. Me gusta eso. Por eso al final, tanto de esta primera enseñanza como de la segunda enseñanza, tengo la costumbre. ¿Tienen preguntas, hermanos? Y les repito lo que les digo, que a veces se los decimos cuando vienen esos hermanos nuevos en la doctrina del miércoles. El pastor dice que no hay preguntas tontas, sino hay tontos que no preguntan. Eso es cierto. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Entonces debemos meditar permanentemente las palabras. Josué 1:8 dice: recita siempre este libro de la ley y medita en él de día y de noche, y cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Lo tercero que debemos hacer con las Escrituras es obedecerlas. Juan 14:15 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y 21, ¿quién es el que ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. 3 acciones con la palabra: escudriñar las Escrituras, meditar las Escrituras, obedecer las Escrituras. La palabra de Dios debe ser usada por el creyente, tanto hacia su interior como a su exterior. La palabra de Dios debe ser primero una obra interna en el corazón del creyente, para luego hacer la obra externa. Amén. La palabra de Dios primero arranca nuestro orgullo, para luego atacar la vanidad. El orgullo es interior, la vanidad es exterior. La palabra de Dios primero cercena la codicia del corazón y luego ataca lo exterior, las ofertas del mundo, de las ganancias deshonestas. La palabra de Dios primero destruye la lascivia que hay en mí, para luego repeler la pornografía. No es que te prendas el computador o el televisor y reprendo la pornografía inmunda, pornografía fea, pornografía fea, inmunda, chite, no. Primero viene la espada del Espíritu, de la palabra de Dios, que nos muestra que toda forma sexual fuera de nuestro matrimonio es inmundicia, es reprobable y es aborrecible al Señor.
Entonces Él arranca, desarraiga, corta. ¿Se acuerdan que en Hebreos 4:12 la palabra es una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo? Y se acuerdan que les enseñaba que hace una operación con un bisturí. Arranca, cercena, separa lo santo de lo profano, lo celestial de lo terrenal, ¿cierto? Entonces así viene primero la palabra y desarraiga lo sucio de nuestro corazón y luego obra en lo exterior. Como dice Marcos 7, 21 al 23, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro. ¿De dónde? De nuestro corazón perverso. ¿Y qué hacen? Contaminan a la persona. Entonces la palabra de Dios, como una espada de 2 filos, penetra en nuestro interior. ¿Por qué? Porque es en nuestro interior donde el enemigo ha obrado y ha formado allá sus castillos, ha formado allá sus murallas. Pero cuando viene la palabra corta de raíz ese pecado, derriba esas edificaciones que ha hecho el pecado allí y obra en nuestra vida. Si no hay una obra interna, nunca se alcanzará la obra externa. Esto es lo que le pasa a los alcohólicos anónimos, a los narcóticos anónimos, a los adictos que se unen en esas asociaciones. Entonces dicen que su asunto, que su alcoholismo es una enfermedad y ellos empiezan a trabajar lo externo. Un día a día, solo por hoy no beberé, solo por hoy no beberé, solo por hoy no fumaré, solo por hoy no sé, solo por hoy, y así todos los días luchando. Pero ellos dicen, yo siempre seré un alcohólico. En la vida cristiana es diferente. Yo no era un alcohólico, enfermito, yo era un borracho reconocido, una piltrafa humana, pecador. Yo no tenía la enfermedad del alcoholismo, yo tenía el pecado de la borrachera. Cuando Cristo vino a mi vida y evidenció eso, y la espada de 2 filos entró y cercenó de raíz aquel pecado, el Señor me dio libertad. Amén. Y ahora yo no soy borracho, ahora soy santo. Entonces la palabra ahora primera internamente. Y cuando ahora internamente adquieres un gran poder para vencer los ataques que vienen del exterior, las tentaciones, las seducciones y las opresiones espirituales del enemigo. Otro problema que tenemos los creyentes con las escrituras es la falta de perseverancia. Tanto en su conocimiento como en su práctica. No somos perseverantes en el estudio, pero tampoco somos perseverantes en practicarlo. Por esta razón, cuando el enemigo ataca, no tienen cómo responder el ataque. Y entonces retroceden. En vez de ganar espacio, le dan espacio o le damos espacio al enemigo. Y somos constantemente vencidos. Pero nosotros perdemos batallas. Sin embargo, nuestra guerra ya está ganada. Por eso debemos luchar, y como les decía la vez pasada, nosotros tenemos que saber cuál es nuestra posición en Cristo, que somos vencedores, que somos una iglesia a la vez triunfante, pero también militante. Militamos porque ya tuvimos la victoria, ¿amén? Amén. No militamos a ver si alcanzamos algo, no, la victoria ya está dada. Damos pasos sobre seguro. No estamos dando pasos o tumbos, como dice el apóstol, no como dándole ahí al viento, no. Nosotros vamos al blanco y vamos a la victoria porque ya está obtenida. Amén. Y el arma poderosa de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, es un arma de ataque que va a darnos grandes victorias y que nos va a hacer avanzar el reino de Dios en nuestra vida. Que la iglesia bíblica Ríos de Gracia sea una iglesia llena de la palabra de Dios, llena del Espíritu Santo, y que los santos creyentes
estemos llenándonos cada vez de la palabra de Dios y siendo llenos del Espíritu Santo por la palabra de Dios, para que así podamos mortificar nuestros pecados remanentes. A Dios sea toda la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hay preguntas, hermanos? Si alguien quiere ir a arreglar el crítico para que comencemos a las 10. Alberto, por favor.